Y por otra parte, aquí viene el problema de la seguridad, porque siempre nosotros evaluamos eficacia y seguridad. Y aquí en la seguridad entonces vemos que hay eventos adversos, que hay eventos adversos serios, y esos eventos adversos serios fueron microangiopatía trombótica, un evento adverso serio tromboembólico que fue tromboflebitis superficial con necrosis de pie y trombosis de seno cavernoso, y uno de estos pacientes falleció después, a los días de haber tenido una microangiopatía trombótica, por una hemorragia fatal, porque aparentemente el paciente se negó a recibir transfusiones por cuestiones religiosas, pero él tuvo primero su episodio de microangiopatía trombótica. Se menciona que cuando fallece ya no tenía la microangiopatía trombótica. Entonces, esto nos habla de lo difícil que es, y lo crítico, el equilibrio entre hemostáticos, ¿verdad? Estos pacientes, fíjense ustedes, que en este caso, entonces, se menciona que estos eventos trombóticos se observaron cuando estos pacientes tuvieron un problema hemorrágico y fueron tratados con agentes bypassiantes. Y todos los eventos trombóticos sucedieron con concentrado de complejo protrombínico activado en dosis mayores de 100 unidades por día por más de un día. No se presentaron eventos trombóticos en pacientes que recibieron factor 7 activado o complejo protrombínico activado menos de un día y menos de 100 unidades. ¿Ok? Entonces, eso habla de que el uso combinado, eso habrá que definirlo a posterior, puede asociarse con mayor generación de trombina, lo cual pudiera limitar el uso de complejo protrombínico activado en estos pacientes. O usarlo en dosis bajas y por tiempos cortos. Vamos a ver. En Berlín también se presentó la experiencia en niños, y también en niños hubo un gran éxito en cuanto a la disminución de los sangrados, al número de pacientes que no presentaron sangrados durante el estudio. Y una de las cosas que verdaderamente fue llamativa es que cuando el doctor John presentó el trabajo, el público lo ovacionó por un largo periodo, y muchos decían, es que mis pacientes, es una calidad de vida diferente, los pacientes están maravillados, tanto los adultos como el grupo de los niños estaban todos verdaderamente entusiasmados con los resultados de esta alternativa, porque es por vía subcutánea, una vez por semana, y es algo que verdaderamente es un cambio en un paciente con inhibidor, que todos sabemos aquí cómo es el problema. Entonces, yo tengo esperanzas que esto pueda de verdad ser a futuro así. Después tenemos el concepto de inhibir al inhibidor. Y aquí, pues también tenemos que, recordemos que en lo que es la hemostasia, el mecanismo de la coagulación, tenemos el inhibidor de la vía del factor tisular, tenemos a la antitrombina, que es inhibidor de proteasas de serina, y al inhibidor, por supuesto, de la proteína C, que es el inhibidor natural de los factores 5 y 8 activados. Entonces, el que está más avanzado en desarrollo es el fitusiran, que es una cosa también sumamente pues novedosa, porque esto de un ARN de interferencia selectivo específico para la antitrombina, pues suena bien rimbombante, pero es ¿verdad? Un progreso. Disminuye los requerimientos de factores de la coagulación necesarios para producir el factor 10 activado, porque disminuye la antitrombina, que es un inhibidor de las proteasas de serina. Potencial uso, y esto es importante, en otras deficiencias. ¿Por qué? Porque pues, la antitrombina también inhibe a otras proteasas de serina. Tiene un efecto dosis dependiente y incrementa 4 veces la generación de trombina. También se publicó en New England, en ese mismo día salió la publicación de este estudio de fase 1, y por supuesto que aquí se ve cómo a medida que se disminuye la antitrombina, aumenta la generación de trombina. El estudio publicado es un estudio de fase 1, de dosis escalonada, en la búsqueda de dosis, que generalmente los estudios posteriores van a usar esta dosis mensual vía subcutánea. Un gran avance.
De hecho, también se presentó lo que es la extensión de este estudio inicial y fíjense cómo ustedes ven que tanto en pacientes sin inhibidores como en pacientes con inhibidores hay disminución del número de episodios hemorrágicos, ¿verdad? Y eso es muy importante porque nos habla de la eficacia. En cuanto a seguridad, no hubo eventos trombóticos, hubo aumento de transaminasa. Recuerden que la antitrombina se produce en el hígado, eso va, ese ARNI se va al hígado y hay unos casos, tuvo que suspenderse por aumento de las transaminasas. Todos los pacientes en que aumentó la transaminasa tenían hepatitis C, cosa que también pues habría que ver, y esto es una de las cosas que se menciona como efecto adverso, además de la reacción local por la inyección subcutánea que comparten todos estos medicamentos por vía subcutánea. Hay que esperar también sobre este resultado. Otro tercer componente, recuerden que el inhibidor de la vía del factor tisular es el primer inhibidor que aparece después que se activa, ¿verdad? El factor 7 con el factor tisular y se activa ese complejo. Bueno, el inhibidor de la vía del factor tisular también tiene un anti-inhibidor de la vía del factor tisular y por supuesto que esto se cree que pudiera tener también un efecto en la generación de trombina. Hay dos. La industria hay dos de estos inhibidores en desarrollo. El que está más avanzado es concizumab, que ya también presentó un estudio fase 1 y recientemente también pues sigue trabajando ya pacientes con hemofilia, donde se ve pues que hay un aumento de la generación de trombina y un perfil de seguridad bastante favorable hasta el momento. Más recientemente pues se ha desarrollado, esto todavía sí está muy en fases iniciales, es inhibir la acción de la proteína C activada, prolongar la vida de ese complejo protrombinasa, aumentando la generación de trombina. Aparentemente, como esto es todo por bioingeniería, esto no va a inhibir la trombina y esto hace que sea un efecto específico sobre la proteína C. Ahora, ¿qué va a pasar con las otras funciones de la proteína C? Bueno, todo esto es hipótesis, hay que esperar, pero este es otro de los mecanismos que abre en este momento el desarrollo. ¿Qué pasa? ¿Cómo nosotros tenemos todavía por definir en relación a todo esto que hemos visto? Lo primero ya sabemos, eficacia, seguridad y qué limitaciones pudiéramos ver. En cuanto a eficacia, son factores de vida media prolongada, la mayoría ha demostrado ya su eficacia en estudios fase 3, tanto en prevención como en tratamiento como en cirugía. No hay mayores diferencias. Disminuye, por supuesto, la frecuencia de eventos hemorrágicos, todavía no sabemos cómo va a ser su comportamiento en los regímenes de tolerancia inmune. Pudiera tener cierto beneficio, tener un factor con una vida media extendida. Eso es una opción. Seguro que ya vamos pronto a tener esos resultados. Y disminuye el número de infusiones, pero esto se ve principalmente en la hemofilia en la hemofilia B, porque es donde hay un verdadero impacto, y no en la hemofilia A, que es el número mayor de pacientes que nosotros atendemos. Sí hay un efecto, muchos pacientes, nosotros hemos tenido experiencia de trabajar con el de proteína fusión, hay pacientes que están una vez por semana muy bien, pero la mayoría están 2 veces por semana. También es un adelanto, pero no lo que uno podría esperar. En hemofilia A. Hemofilia B sí hay un gran impacto. ¿Qué pasa con la seguridad? Bueno, los inhibidores, nuestro gran drama, estamos por ver los resultados en pacientes previamente no tratados. La gran ventaja que de todos los estudios iniciales solamente tengo entendido que hubo un inhibidor en un paciente y no hubo en ningún caso demostración de que fuera más inmunogénico, porque si no se hubiera presentado pues un aumento de inhibidores en esas poblaciones de pacientes, pero no fue así. Faltan los estudios que están en curso, estos estudios que el HIRE y el INHIBIT están en curso para evaluar estos factores de vida media extendida en POPs, en pacientes previamente no tratados. ¿Qué pasa con estos valores? Ya hablamos de eso.
pero todos estamos de acuerdo en que hay que personalizar el tratamiento, dependiendo de todas las variables. ¿Qué pasa con la seguridad y los pegilados? No sabemos, es una molécula inerte, hay diferentes tamaños, tienen un metabolismo hepático renal. ¿Qué va a pasar si los niños comienzan a recibir esos pegilados? ¿Qué va a pasar después de 30, 40 años? No lo sabemos. Potenciales reacciones alérgicas pueden ser descritos. Hay que recordar que son productos diferentes, cada uno es diferente. Y vemos ya con las alternativas cómo debemos cuidarnos de la trombosis, de la elevación de enzimas hepáticas, pues y no sabemos de otros efectos que pudieran aparecer. Hay que considerar entonces siempre el tipo de hemofilia, la edad del paciente, la actividad física, todos estos factores, porque nosotros debemos personalizar el tratamiento. No es lo mismo que vamos a tratar a un bebé donde el acceso venoso es la mayor limitante, y aquí sería ideal tener un producto que fuera una vez por semana, una vez por mes, subcutáneo, eso sería lo maravilloso. O los jóvenes que a veces se les olvida o se rebelan y no quieren tratarse y empiezan los problemas. O este señor que ya tiene una vida sedentaria, está perfecto. Este señor recibe una vez por semana, es de verdad una vez por semana. Sin embargo, este joven que ustedes ven aquí, con factor estándar, a los 4 días tenía 6% de actividad, es decir, que él podía perfectamente estar con 2 veces por semana con el factor estándar y a lo mejor una vez por semana con el factor de larga duración, porque tienen una, vamos a decir, diferencias en el perfil farmacocinético. Y estos jóvenes que nadan tienen que tener un nivel de actividad mucho mayor, sobre todo en el momento en que van a hacer el ejercicio físico. Hay que recordar entonces, decirle a los pacientes que para nosotros poder hacer un buen manejo del tratamiento,